Romanos 12, esto lo llama Reina Valera, deberes cristianos, ¿verdad? Vamos a leer pues. En el nombre de Jesús. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, esto es amor de hermanos. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecí a los que os persiguen, bendecí y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloren. Unánimos entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis ustedes mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Pablo cierra así, esto que él habla, la idea, como dice uno, cierro la idea, diciendo, no seáis vencidos de lo malo, sino vence lo malo con lo bueno. Amén. No te dejes vencer de lo malo. Y es importante porque nosotros, como creyentes, dice Pablo que un cuerpo siendo mucho, todos los miembros son del mismo cuerpo. Y cada uno depende del otro miembro. Es tan tremendo un cuerpo humano, ¿cierto? Depende cada miembro del otro cuerpo. Así nosotros siendo muchas personas, somos un cuerpo en Cristo. Y miembros cada uno de los otros. ¿Sí? Es importante esto. ¿Sí? Nosotros como miembros tenemos que saber que todos trabajamos con un mismo final. Y como el cuerpo, no somos nada más nosotros, el final no puede ser lo que yo quiero. Es obvio. Entonces, hay que saber identificar estas cosas. Porque así yo voy a saber que tengo que estar como los otros miembros que están en el cuerpo, sujeto. Y la escritura dice que la cabeza del cuerpo en el libro de Colosenses es Cristo. Cristo es la cabeza
del cuerpo. Entonces, él es el que va a llevar coordinado todo ese cuerpo a lo que él quiere. Entonces, por esto se escriben estas exhortaciones de Pablo, para que nosotros podamos promediar en el tiempo las cosas. Porque un cuerpo, mira, el cuerpo humano es tremendo, porque el cuerpo humano, si a veces una persona se corta cualquier parte en el cuerpo y eso se infecta, le da fiebre. Y qué tremendo, algo que fue aquí en la mano, mira cómo tiene a todo el cuerpo afectado. Por eso Pablo dice, si uno llora, todos lloran, si uno se alegra, todos se alegran. Porque así es el cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo y así debe ser. El error de muchas personas, que por eso nunca crecen en el Señor, es este. Que no entienden que nosotros somos una iglesia. Por eso la Escritura dice, sujetados a vuestros pastores, porque en la iglesia hay pastores. Asociados con los humildes. Nota lo que Pablo, todas las exhortaciones que Pablo está dando. Porque todas esas cosas nos van a llevar a nosotros, ¿qué es asociarse? Lo que nosotros decimos juntarse con alguien. Eso es lo que la Biblia dice, asociarse. Es juntarse con alguien. Juntarse con alguien. Entonces está diciendo que te juntes con los que son humildes. Porque los que son humildes del tiempo antiguo eran la gente que eran capaces de bajarse, humillarse delante de esa autoridad, pues. Que en este caso en la iglesia eran los ministros, pues. Como dice que la iglesia, la primera iglesia Lucas, que dice que todos comulgaban en la doctrina de los apóstoles. O sea, eran personas que estaban sometidas, humilladas a los apóstoles, y por eso la iglesia crecía y se iba acrecentando día a día, valga la redundancia. Porque era eso lo que producía el crecimiento de la iglesia, porque Dios es el que da el crecimiento. Y lo dice el Salmo 133, nos dice cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Es como ese óleo, ese aceite que desciende por la barba de Aarón, ¿verdad? Ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Entonces es lo importante, porque mira, el Señor viendo eso enviaba bendición y vida eterna. Viendo eso. Porque esa es la realidad. Esa es la realidad. Y eso, si nosotros entendemos todo esto, vamos a llegar al punto importante de lo que Pablo está hablando. Y es extraordinario. ¿Por qué? Porque Pablo dice en el versículo 19, dice Pablo, no os venguéis ustedes mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. No os venguéis ustedes mismos, dejad lugar a la ira de Dios. Sí, y es tremendo esto. ¿Por qué? Acá es impresionante porque qué impresionante uno poder ver algunas cosas que nada más el Espíritu nos puede enseñar. Inclinarnos a verdades que Él enseña. Y esto tan extraordinario que es darle lugar a la ira de Dios. Y no solamente a la ira de Dios, porque en este caso es a la ira de Dios, en lo que el párrafo está ubicando esta idea de Pablo. Pero nosotros a Dios le tenemos que dar lugar en muchas cosas. Y no tenemos que darle lugar a alguien. También dice Pablo a los Efesios, que no le demos lugar al diablo. Es importante esto de nosotros darle lugar a Dios en todas las cosas. Darle lugar. Porque si nosotros esperamos cosas de Dios, ¿cómo las vamos a recibir si no le damos lugar a Dios? No podemos. Porque siempre tus ideas van a ocupar un espacio del tiempo. Y darle lugar es precisamente esto. Si tú le das lugar, aquí hay 3 sillas. Tú dices, bueno, vamos a darle lugar a otro. Tienes que rodar la silla y darle un lugar a esa silla. ¿Verdad? Darle lugar a la ira de Dios porque tienes una situación donde tú te molestaste y puedes reaccionar de una manera, pero escoges no hacerlo y le das lugar a esa ira de Dios. O sea, que sea Dios que responda. Y es importante, porque cuando nosotros le damos lugar a Dios en las cosas, tú estás esperando algo de Dios, le das lugar a eso que esperas. Entonces, no reaccionas en hacer otra cosa. ¿Por qué?
Porque ya ese lugar está ocupado con lo que esperas de Dios. Amén. ¿Es tan importante nosotros darle lugar a Dios? Sí, muy importante. Porque así recibiremos todas las cosas. Así Dios obrará en nuestra vida. En este caso dice darle lugar a la ira de Dios. O sea, hay algo donde tú te puedes vengar. Puedes tomar una actitud tú misma o tú mismo. Pero escoges no hacerlo. ¿Por qué? Porque, como decía Jesús, pues, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Dice que Él encomendaba a aquel que juzga rectamente todas las cosas. Amén. Encomendaba a Él. Qué tremendo. Que Jesús, pudiendo Él juzgar eso, no lo hacía. Él encomendaba a Dios para que juzgara rectamente las cosas. Nosotros ahora a veces somos fáciles para juzgar. Y tenemos que ser no tan fáciles para juzgar. Por eso Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de ustedes, porque recibiréis mayor condenación. Porque maestro es alguien que siempre está disciplinando, enseñando, instruyendo, guiando, dirigiendo. Y todas esas cosas requieren constantemente amonestaciones, disciplinar a alguien, corregir algo. Y siempre estás poniendo, como decir, el punto, pues, en la I. Siempre estás allí señalando algo. Y es porque es la labor de alguien que está haciendo eso. Es la labor en sí define eso. No se puede ser maestro sin hacer eso. Es muy difícil. Tú no puedes enseñar a alguien si no vas a aplicar o no vas a usar los aplicativos de la enseñanza. Pues. No puedes enseñarle nada, no va a aprender nada. Porque requiere que se aplique eso que determine esa enseñanza. Pues. Muchas veces estamos en las cosas del Señor y queremos hacer las cosas del Señor nosotros mismos. Y no nos damos cuenta que eso es un problema. Tenemos que darle lugar a Dios. Dios necesita lugar. Jesús dijo, si me amáis, guardarás mis mandamientos. El que guarda mis mandamientos es el que me ama. Amén. Y si me amas, vendré a ustedes y haré morada con ustedes. El que me ama, mis mandamientos guardará y yo me les manifestaré a él. Amén. La manifestación del Espíritu Santo es lo único que le falta, dice Pablo a los Corintios. No le falta nada, ningún don, en nada. Solamente espera la manifestación. Amén. Solamente esperando la manifestación del Señor, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un lugar. ¿Se ve? Hasta que Él mismo os perfeccione, hay un lugar. Hay un lugar allí. ¿Sí? Son cuestiones que a veces no queremos ver porque estamos constantemente tan ocupados en querer hacer algo nosotros mismos. En querer aplicar algo nosotros mismos que no le damos lugar a Dios. Y tenemos que buscar la manera de darle lugar a Dios. Tenemos que aprender a esperar. Porque la Biblia dice, no el que trabaja mucho volará, correrá y esto. No, dice que los que esperan al Señor. Es importante esto. Son los que volarán, correrán, los que no se cansarán. Porque esperan. Dice que nadie estará firme por su propia fuerza. Nadie. O sea, necesitamos que el Señor venga y nos esfuerce. Yo le doy esfuerzo al cansado. Amén. Tenemos que esperar que Él venga, pero darle su lugar. Si tú no le das lugar, Él no viene. Nota que invocar el nombre del Señor, llamarlo sobre nosotros. Nosotros lo llamamos, le damos lugar. Es así. Pablo dice, no deis lugar al diablo, no le des lugar al diablo. Y esto habla de cuando nos molestamos. Y está bien molestarnos,
Pero dice Salomón que el enojo no reposa en el seno, no reposa en nosotros. El enojo reposa en el seno de los necios. ¿Por qué reposa en el necio el enojo? Porque ¿quién es el necio? ¿Quién es el necio? O sea, el necio llega al límite de decir, no hay Dios. Imagínate, ¿cómo es una persona necia? Porque no hay Dios. La creación misma muestra que hay un Dios. La creación misma, todo lo que vemos. ¿Sí? Imagínate cómo es el necio. ¿Sí? Ahí reposa en él el enojo. En nosotros no debe reposar. O sea, reposar, cuando algo reposa, yace en un lugar, ¿cierto? ¿O no? Yo voy a dejar reposar estos lentes aquí. No, no se dice reposar. Yo voy a poner estos lentes aquí. Sí, bueno, también se dice así. Pero reposar, sí. Lo dejé reposar aquí. ¿Se ve? Porque Dios trabajó 6 días y al séptimo día reposó. Todos estos días Él estuvo operativo. Y en el séptimo día Él se paró, reposó. O sea que para que algo repose tiene que haber un lugar. Dios reposó en el séptimo día. Ese es el lugar. El séptimo día era para los judíos el día de reposo. Porque al séptimo día reposó Dios. Y Dios se lo mandó a ellos para que reposaran ese día. Las fiestas judías eran un día. Ese era el lapso de tiempo de las fiestas judías. Ese día, esas fiestas se tenían que dar. Había un lapso para ellos. Igualmente nosotros. Hay un lapso para Dios en todas las cosas. Dios nos deja obrar, sí, pero Dios constantemente nos está hablando de cosas que están destinadas para nosotros, pero tienen un lapso de tiempo donde ellas reposan. Por eso la palabra pudo probar a José, porque esa palabra tenía un lapso de tiempo donde ella iba a reposar, iban a venir todas esas cosas en ese lapso de tiempo. Entonces, como José esperaba eso y no lo veía, esa palabra lo estaba probando, a ver si él se iba a devolver y ya no iba a creer eso, pues. Iba a destinar su vida a otras cosas porque ya no creía eso. Entonces, la palabra lo estaba probando. Pero la palabra cuando dice en el Salmo 100 que lo probó, es porque él llegó. Él llegó a eso. Él llegó a eso. Él recibió el lapso del tiempo. Vino lo que Dios dijo. ¿Por qué vino? Porque eso tenía un tiempo donde iba a suceder. Sí. Son cuestiones, a veces nosotros, Dios nos habla y no miramos a la Escritura cuando Dios nos habla. Hay cosas, cuando Dios nos habla, nosotros tenemos que saber que hay cosas que Dios determinó. Sí. Dios tiene sus márgenes. Dice Pedro, por ejemplo, hablando, no ignorando que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea, no ignorando que el que está hablando obra así. Eso es lo que está diciendo Pedro. No ignorando que el que lo dijo hace las cosas así. Sí. Dice Apocalipsis, vengo en breve. Y no ha venido el Señor hasta el día de hoy. Mira cómo es un breve para él. Pero él dijo, vengo. Amén. Entonces ese vengo yo le doy un lugar. Se ve, cuando las cosas tienen lugar en nuestro corazón. Dice Salomón en Proverbios 4:23 que del corazón emana la vida. ¿Está viendo, eh? Del corazón sale todo lo que vamos a vivir.
de nuestro corazón. ¿Cómo es esto? Que es el motor. ¿Se ve? O sea, lo que tú vas a hacer, voy a comer. Aquí está el motor que te impulsó a ir a comer. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Amén. Se está guardando que no le metas cosas que no te convienen porque ese es el motor. Entonces, cuando tú ocupas aquí algo, eso se va a producir. Por eso dice Pablo a los Efesios, ni deis lugar al diablo. Porque si le das lugar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Es así. Hay personas que se han puesto a pelear golpes. Ha sucedido muchas veces. Golpes, se han caído a golpes. Y después uno ha terminado matando al otro. Hay personas que se han dado golpes y se han quedado morados y después se han dado la mano y de ahí más nunca pasó nada. ¿Qué diferencia hubo entre uno y otro caso? Que el otro puso algo en su corazón que ellos no. Entonces es importante nosotros saber que hay cosas que se le pueden dar lugar y hay cosas que no. Y para nosotros los cristianos, no, aunque sabemos que hay cosas que se le pueden dar lugar y hay cosas que no, nosotros los cristianos sabemos algo más grande, que nosotros le debemos dar lugar a lo que Dios nos dice. Más nada. No es que hay cosas que se le... No, nosotros los cristianos le debemos dar lugar a lo que Dios nos dice. Es así. Y si Dios nos dice, si tu hermano algo tiene contra ti, anda y reconcíliate con tu hermano. Va y perdóname, hermano, y listo, ya se murió todo. ¿Por qué alguien no perdonaría? Porque tiene ocupado el lugar. Eso está lleno. ¿Se ve? Eso está lleno. Qué terrible esto. Tenemos que tener cuidado con eso. Si hay un lugar aquí en nosotros, es para lo que Dios dice. Para eso hemos de tener lugar. Dios dice esto y nosotros le vamos a dar lugar a eso. Es así. Mira, hay personas que hasta dan talleres sobre estas cosas. De que el positivismo, tienes que ser positivo. Yo haré y vas a hacer. ¿Por qué hay personas que dan estos talleres? Porque es verdad lo que dice Salomón, del corazón emana lo que vas a vivir. Y si tú eres una persona, claro, ellos no lo saben. Muchos dan esos talleres y no lo saben. Y te aseguro que no los enseñan con estos principios. Pudiese haber a alguien, pero si está enseñando eso, sabiendo ese principio, es un cristiano caído. ¿Se ve? Porque nosotros no debemos enseñar esas cosas. Nosotros debemos enseñar que emana la vida, sí, pero si emana la vida para que todo lo que Dios dice, salió el sembrador a sembrar. Aquí estoy, Señor. Todo eso que caiga en mi tierra. Amén. Para dar fruto a 100, a 60, a 30, 60, 100 por uno. Sí. Esas personas tú los ves que enseñan esas cosas. Y es que es una realidad. Porque hay personas que, mira, viven su vida y siempre, no, pero tú esto, no, pero es que yo fui allá, pero no has conseguido trabajo, no, es que nadie me quiere dar trabajo y nadie. Y claro que nunca van a conseguir trabajo, ¿sabes? Y no es porque le cayó la maldición, el gato negro no lo vea, no es nada de eso, sino que es una realidad. Salen a buscar trabajo y de repente se meten por la zona industrial y bueno, hay 10 empresas. Pero en la que le van a dar trabajo es la número 10. Y van ahí, y llegan algunos llegan a las 3. No, nadie me quiere, mejor me voy para la casa y mañana salgo otra vez. Pero era ese día que le iban a dar trabajo. Y es una cuestión, puede pasar otro las 10 y no le iban a dar trabajo a nadie.
Pero lo que quiero decirte es que el que tiene una negativa siempre se pierde las oportunidades, ¿o no? Entonces, eso no es una regla de que Dios dijo el que tiene una negativa. No, es una regla que cuando tú tienes una negativa en tu corazón no se va a ver animado a las cosas y se va a estar deteniendo. Se va a estar deteniendo. Entonces, es como esa mujer que de repente tiene ya cierta edad y no, ya nadie me quiere, no consigo un esposo y esto, voy a estar sola. Entonces, de repente está ahí el retaquito, el otro, el chulito, y le está tirando un ojito y no, se está burlando de mí. No, te estás tirando un ojito. ¿Se ve? Pero es por esa misma negativa de la persona que no entiende que lo que está poniendo en su corazón es lo que va a producirse. ¿Se ve? Y es importante entenderlo. Porque cuando nosotros entendemos lo que la palabra dice, es porque lo ponemos en nuestro corazón. Y Dios nos lo hace entender. Qué cosa tan tremenda, el que guarde mi palabra. Nosotros guardamos porque lo ponemos aquí y Dios nos da. Dios nos enseña, nos guía, nos dirige. Porque le damos lugar a eso que Él dice. Le damos lugar y lo colocamos. Y hay una diferencia, porque tú ves a una persona que dice, no, pero es que esto, lo otro, y no me sale por esto, no, eso no es para mí, hay que tener esto y lo otro, y un millón de excusas. Y llega alguien que tiene las palabras de Dios en su corazón y dice, bueno, Él es Dios, Él es el Señor, Él puede hacerlo, Él proveerá. ¿Qué diferencia? ¿Qué hace que esa persona diga esas cosas? Lo que tiene en su corazón. Ah, ojo, hay personas que lo dicen por religiosidad y no lo creen porque viene la situación y no le creen a Dios. Pero cuando están con los hermanos, sí, bueno, es verdad, Dios proveerá. ¿Cuántas veces hay gente, no te has escuchado gente hablando así? ¿Ah? Que, oye, hermano, pues me está pasando eso. Y, oye, hermano, confía en el Señor. Ah, pues, porque a usted no le está pasando, hermanito. ¿No has escuchado eso? Es porque no eres tú. ¿Qué tendrán esa gente en su corazón? ¿Usted se ha preguntado? Es porque no eres tú. Y viene aquel que tiene en el lugar las cosas de Dios y dice, Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Entonces, si nos ponemos a ver la ley de Dios, hablándonos del sentido de los mandamientos que Él nos da, sino la ley de las leyes, pues como la de la atmósfera, se cumple de una manera tremenda, porque opera en nosotros la palabra. O sea, porque decimos lo que tenemos, lo que le dimos lugar, y realmente nos movemos a eso. Abraham salió sin saber a dónde iba. Pero mi pregunta es, ¿cómo alguien sale para un lugar sin saber a dónde es? ¿Ah? Eso es tan difícil, ¿verdad? Voy para San Juan de los Morros, Alejandro. ¿Y dónde? No sé. ¿Y cómo va? Si no sabes a dónde es, tienes que saber dónde es para poder ir. ¿Es o no es? Tienes que saber a dónde vas. Tú no puedes salir a un lugar que no sabes a dónde es. Una locura. Pero Abraham salió sin saber a dónde iba. Porque él no sabía a dónde iba. Pero había algo que lo movió a salir. ¿Y qué fue lo que lo movió a salir? Lo que Dios le dijo. Lo puso en su corazón y salió. Sin saber a dónde iba. A una tierra que Dios le iba a dar. Cualquiera que lo hubiese conseguido en el camino, bueno, ¿y para dónde vas tú, Abraham? No, yo voy por una tierra, pero ajá, dime para ayudarte, para que llegues rápido, Abraham. No, yo no sé dónde es. ¿Y cómo vas a llegar?
No, pero yo voy a llegar. ¿Pero dónde es? No, no sé. Y, y quedarían todo el día en ese problema. Porque la persona es ilógico. Usted está loco, que va, pero no sabe ni para dónde. Entonces, ¿qué está buscando? ¿Cómo lo ayudo? ¿Tiene una dirección? No, no tengo. Pero él iba. Entonces, mira como cuando nosotros estamos esperando las promesas de Dios. ¿Por qué podemos esperarlas? Porque le dimos lugar aquí. Por eso entendemos que Dios nos hable tanto. Dios nos habla tanto. ¿Para qué? Para que lo que Él dice, nosotros le demos lugar allí. Porque es lo único que Él necesita para hacer las cosas. Que nosotros le creamos. Es lo único que Él necesita. Más nada. Si usted no le da lugar, usted no se va a mover hacia allá. Y si usted no se mueve hacia allá, Dios no va a hacer nada. Isaías 54. Oh estéril, ensancha el sitio de tu tienda. Alárgate, no seas escasa, porque heredarás. Porque más son los hijos. Qué tremendo esto. A un estéril y todo esto. Sí, sí, es bueno. Pero nota que Dios le estaba diciendo que se preparara para eso. Pero si ella no se preparaba, si ella seguía siendo escasa, si ella seguía siendo estéril, actuando como una estéril, ¿por qué era? Porque ese lugar estaba ocupado y esa palabra no podía entrar. Así como Jesús le decía a los judíos, le decía, ¿por qué mi palabra no hayan cabida en ustedes? Obviamente, ustedes son hijos del diablo y las obras del diablo queréis hacer. Porque ellos querían hacer las obras del diablo, así como Judas. El diablo puso en su corazón. ¿Sabe? El que traicionara a Jesús. Y por eso cuando Jesús le dio el pan, el diablo entró en él. Hay gente que piensa que el diablo fue y se metió y se transformó y volteó la cabeza. No, no es eso que está diciendo la palabra. Jesús le dijo, anda y haz lo que tienes que hacer más rápido. Hazlo más rápido, le dijo Jesús. Y no es que Jesús lo está inclinando a hacer lo malo, pues Santiago dice que él no tienta ni puede ser tentado por el mal. O sea, que nadie se le atreva a decir que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no hace esas cosas. Porque en Él no hay mal. Él no puede inclinarse ni inclinar a nadie a pecar. Pero pasó algo. Sí pasó algo. Porque ya en Judá habían tantas cosas que no era lo que Jesús decía. ¿Por qué tú dices eso? Porque cuando Jesús le hablaba, dice una ocasión al Señor que Él sabía los que no creían. Y eso de los que no creían, uno era Judas, ¿cierto? Porque Él sabía los que no creían y quién le había de entregar, que era Judas, ¿cierto? Que era el uno diablo, Judas. Entonces, ¿por qué Judas quería entregar al Señor? Porque no creía lo que el Señor decía. No le daba lugar. Le había dado lugar era entregarlo. Porque había platica. Eso era lo que tenía lugar en su corazón. Entonces no creía lo que el Señor hablaba, lo que decía, no le creía. Los discípulos de Jesús como Mateo estaba en la platica, era cobrador de impuestos. Lo dejó todo y siguió al Señor. Porque lo que el Señor decía sí tenía cabida. Sí, en Judas había esta diferencia. Entonces cuando el Señor le dice a Judas esto, hay algo que entró a dar lugar en su corazón. Y él fue a buscar a los jefes, pues, para decirle, mira, va a estar esta noche aquí, yo puedo acercarme, yo les hago señas, yo le digo quién es, yo le pico el ojo.
Bueno, sabemos que la señal era un beso. Un beso, al que yo besare, este es. ¿De dónde hizo él todo eso? De eso que él le dio lugar. Y fue a hacerlo. Usted puede mirarlo. Usted cuando quiere hacer algo, usted ya de antemano se prepara. Mañana voy a hacer esto, esto y lo otro y lo otro. Y mañana usted se va a parar a eso. Si usted se para ese día y no quiere hacer eso, es porque se paró y ay, tengo flojera y le dio lugar a eso, entonces sopocó lo que iba a hacer y no hace nada. Pero todo es algo a lo que usted le da lugar. Y aquí esto es lo importante, porque el mandamiento es dejar lugar a la ira de Dios. Nosotros somos los que tenemos que darle lugar. Somos nosotros. En todo somos nosotros. Como que usted tiene que hoy que lavar, tiene que comprar algunas cosas, pero usted trabaja hasta tal hora, usted tiene su tiempo para hacer esto, tiene que atender a los niños a esta hora, tiene que hacer esto. Entonces, usted tiene que hacer esto. Entonces, usted para poder hacer esas cosas, tiene que darle lugar a cada cosa. ¿Es o no es? ¿Es o no es? Y a veces somos así, no le damos lugar a algunas cosas y vemos que no lo hacemos. Porque esto de dar lugar no es tanto como, bueno, porque no creyó. No, es algo de un esfuerzo propio, nuestro. Darle lugar, es un esfuerzo propio. Darle lugar no es esperaré con fe, no. Darle lugar para poder esperar con fe. ¿Me explico? O sea, darle lugar a algunas cosas. Usted tiene que dárselas a usted. Porque a veces usted va a hacer algo, pero no pudo hacerlo porque estuvo haciendo otra cosa. Le dio más lugar a aquello que a esto que tenía que hacer. Usted puede decir, bueno, era necesario porque era más importante. Bueno, no es el punto. El punto es que en realidad pasó así porque le dio más lugar a aquella cosa. Porque era más importante. Pero le dio más lugar. Nosotros como creyentes tenemos que aprender a darle lugar a las cosas que corresponden. Porque Pablo dice, por ejemplo, a los corintios, que un poquito de levadura leuda toda la masa. Pero si tú no le das lugar, en ese caso de la situación, sacaban de en medio al que cometió esa acción, no le iban a dar lugar a esas cosas, ¿o no? No le iban a dar lugar. ¿Sí? Cuando nosotros le damos lugar o no le damos lugar a algo, producimos en favor nuestro o en detrimento. ¿Es o no es? Es así. Hay un poquito de levadura leuda toda la masa. Porque a veces nos cuesta entender esto. Mira, a veces nosotros, Dios nos ha dicho algo. Y dice Pablo a los romanos que el evangelio es poder de Dios al creyente. O sea, no solamente que el evangelio se va a mostrar como un poder al que lo creyó, sino que para el creyente eso es poderoso, es un poder. O sea, cuando yo por lo menos digo, el Señor lo va a hacer, yo tengo eso como que es algo que va a hacer, o sea, es un poder para mí. Es un poder para mí. O sea, usted le da el poder a eso. Entonces, a veces Dios nos ha dado palabras en situaciones específicas que nos pasan hoy. Y hay gente que no salen de situaciones porque no entienden que ya Dios le dio una palabra. Y aunque no lo entienden precisamente porque tienen el lugar ocupado y no le pueden dar lugar a esa palabra, Dios les vuelve a hablar para que esa palabra haya cabida y aún así no entiende. Que necesitan darle lugar a esa palabra para que eso pueda salir. A veces le tenemos que dar lugar a cosas, pero resulta que no hay lugar. No hay lugar.
¿Y cómo tú le das lugar a algo si no hay lugar? ¿Cómo haces tú cuando quieres meter algo en un lugar y no te cabe? ¿Cómo haces? Buscar y ordenar. Pero si no es el orden, si es que no cabe, ¿qué harías? Sacar algo. Sacar algo para darle lugar a eso. En el caso de lo que Pablo está diciendo, nosotros tenemos que sacar esa molestia para poderle dar lugar a la ira de Dios, que no es como la de nosotros, que es maléfica. La de Dios es una ira que es el pago a algo en específico, porque Él juzga rectamente todas las cosas. Es tremendo. Él no va a responder porque está molesto. No, Dios no es así. Él es tardo para la ira. Él no responde porque está molesto. Y eso es lo que nos cuesta entender. Dios se molesta, pero no como nosotros. Nosotros nos molestamos y reaccionamos de acuerdo a eso bravo que estamos. Tremendo. Y así reaccionamos. Porque le hemos dado lugar total a eso. Y si teníamos un poco de cosas buenas que queríamos hacer, todo eso lo sacamos para meter. ¡Uy! Estoy muy bravo. ¿Se ve? Hasta que no satisfaga mi ira. No, me quedaré tranquilo. Pues. Sí, qué bueno cuando nosotros podemos, como dice Santiago, desecha todo enojo, toda malicia, toda inmundicia y recibe con mansedumbre. Amén. O sea, para tú recibir tenías que desechar. ¿Por qué? Porque Santiago dice que Dios no opera en la ira del hombre. Dios no obra allí. Se está diciendo aquí, deja lugar para la ira de Dios. Porque Dios no obra allí. ¿Por qué? Porque tu ira está ocupando todo el espacio. Y Dios no va a operar ahí. Pero cuando tú sacas algo, puedes recibir, ¿cierto? Recibir. Recibir es bueno, tomar aquello y guardarlo. Recibirlo. Entonces es una bendición esto. Cuando aprendemos a darle lugar a las cosas. Porque a veces está bien. Dios dice, no, os dejéis de congregar. Y nos congregamos, está bien. Le dimos lugar a eso y siempre nos congregamos, nos faltamos. Esa hora es fija para la iglesia. Somos hasta chupalimones en ese sentido, gloria a Dios. Está bien, le dimos lugar a eso. Pero hay otras cosas que no le hemos dado lugar. Y dice Santiago, o sea, si tú guardas toda la ley, pero infringes un punto, te haces transgresor de toda la ley. Pablo dijo, no he rehuido de anunciarles todo el consejo de Dios. ¿Cuánto? Todo. Porque es todo. Todo. Si el justo se apartare de su justicia, o sea, uno solo, yo no me acordaré de ninguna de las cosas justas que hizo. No se las tomaré en cuenta, dice Dios. Estoy hablando de la fe, aunque algunos no lo entiendan. Porque el justo vivirá por su fe. Es el principio de Dios. Y no el nuevo pacto, el antiguo pacto. Eso lo dijo Abacú. Son cosas que a algunos les cuesta entender porque no escuchan al Señor. Realmente lo que más le pueden o se puede hacer, es más fácil para ellos, lo toman. Y lo que es más difícil, bueno, él algún día lo hará. Pero no, ese algún día lo hará no es con la esperanza de que la justicia de Dios obre en nosotros, sino es con esa justificativo, pues, de que, bueno, él algún día lo hará porque él dijo. Entonces usan los textos, pero para justificarse, no tanto
para declarar su fe. Y la palabra nosotros la usamos para declarar la justicia de Dios, declarar nuestra fe. Porque declaramos lo que Él dice porque lo creemos, ¿o no? Porque ya le dimos lugar. Le dimos lugar y eso tiene lugar. El Espíritu Santo, Jesús dijo que Él iba a venir para convencernos de todo pecado. Pero no solamente eso, para recordarnos lo que Jesús dijo. Y esto es un proceso, aunque usted no lo vea. Es un proceso. Porque el Espíritu Santo, para convencernos de pecado, nos recuerda lo que Jesús dijo. ¿De qué otra manera usted piensa que el Espíritu Santo le habla? Con pensamientos que se abocan a lo que Jesús dice. Amén. Así nos habla el Espíritu Santo. Cuando nos convence porque y nosotros vemos esa lucha y allí está la palabra. Y cuando sale eso vemos que todo se va. Porque le dimos el visto bueno a lo que Él dice. Y el Espíritu Santo se queda tranquilo, por decirlo así. Porque aceptamos. Porque dice que se oponen entre sí, no hacemos lo que queremos. Y no nos va a dejar hacer. ¿Se ve? Para que no hagamos lo que queremos. El Espíritu Santo. La carne y el Espíritu. Nosotros contra el Espíritu. Qué difícil, ¿no? Creemos en Él, nos oponemos. Luchamos con Él. Algunos lo contritan o lo apagan. O algunos lo hemos contritado. O algunos lo han apagado. Son los libres de contritarlo y apagado. Que lo hemos hecho, ¿cierto? ¿Cuántos han contritado el Espíritu alguna vez? Hay que reconocer las cosas. Hay que ser conscientes de las cosas. Pero Él es bueno. Y eso es lo importante. Él, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y si no lo hiciera, nos perderíamos. Todos. No hubiera al día de hoy ninguno salvo. Pero Él es fiel. Él es fiel. Qué bendición esto. Mira, Dios le dijo a Jonás, anda ya, Y Jonás no fue. Y usted ve que Dios preparó una ballena y todo eso. Cuando usted ve el meollo, usted ve lo bueno que es Dios. Lo bueno que es Dios. Quiso que Él cumpliese su ministerio, que lo hiciera. Y Dios se glorificó de una manera tremenda por medio de Jonás. ¿Poco enseñan esto? Deberían enseñarlo. Jonás salvó una generación, eso es lo que dice la Biblia. Dios destruyó en la misma zona, en la misma ciudad, Nínive, Dios la destruyó después con las palabras del profeta Nahum. Entonces, Nahum sí era profeta porque fue y dijo y Dios destruyó. Eso sí era un profeta. Jonás no, porque fue y no pasó nada. Uy, yo no sé usted, pero yo quiero que todo sea como Jonás. Que Dios diga y después, o sea, que cuando sea algo fuerte y no pase. Porque todos escucharon y se arrepintieron. ¿Se ve? Qué bendición esto. Qué bendición. ¿Se imagina que Isaías, Dios no le hubiese dicho a la mitad del patio, anda, vuelve y dile que yo le doy un tiempo más? Sino que simplemente Dios escuchó la oración de Ezequías y le dio un tiempo más. Ay, lo que dijo Isaías no era de Dios. ¿Están viendo el punto que quiero dar? ¿Lo estás viendo? O sea, Isaías en el medio del patio dijo, Dios, anda y le doy más tiempo. Pero si Dios no lo iba a hacer, ¿por qué Él es Dios? Y simplemente Isaías oró y Dios le dio un tiempo más. Pues. No morirás, pues Dios le dio vida. Ay, no. Si Ezequiel era un hombre de fe, no iba a decir que Isaías no era un profeta de Dios, sino que sencillamente Dios escuchó su oración y le dio más vida. No trajo lo que dijo, lo dejó vivir un tiempo más. Esa es la fe. Por eso cuando somos gente de fe, nosotros cada cosa buena que nos pasa se la atribuimos a Él. Es obvio que fue Él. Es obvio.
Porque no cae un pájaro y llega al piso sin él. Es obvio. Que algunos no lo entiendan, bueno. No todos conocemos estas verdades. Algunos las ignoran y por su propia voluntad, pues no quieren escucharlas. Les parecen cosas ilusorias, cuentos maravillosos, pues. Alicia en el País de la Maravilla, piensan que uno es el creyente. Pero somos gente firme, estable, que estamos fundamentadas en un fundamento que no se mueve, que es firme. Y ellos cambian y cambian de camino y uno sigue igual con la Biblia. ¿Ah? Hablando de Dios, enseñando sus caminos, tratando de hacer sus cosas. Es que un fundamento muy firme. Tanto que dice el Señor que Él es poderoso para hacer estar firme al justo. Poderoso es el Señor. Poderoso. Tremendo esto. Sí. A veces no queremos darle lugar a las cosas de Dios. Tenemos que aprender a darle lugar. Cuando Dios nos dice algo, si tomáramos en cuenta eso, recibiríamos más del Señor. Más y más y más. Si le diéramos lugar a lo que Él dijo. Si tomáramos en cuenta eso. Si Dios te dijo, mira, este año vas a hacer esto. Hay gente que se hacen ideas incorrectas porque escuchan algo o se van para ese algo, se inclinan tanto a ese algo que olvidan que ese algo es parte de un todo. ¿Me explico? Hay personas que, los profetas de la prosperidad y esto, que siempre están enseñando de dinero y no entienden que Dios nos llama para premiarnos y recompensarnos. Para eso nos llama. A Israel para la final hacerte bien. Para darte el final que tú esperas. Es necesario que se acerque a Dios, crea que Él está allí y que lo va a premiar por haberlo buscado. Es una cuestión tan extraordinaria. Sí. A veces escuchamos algo de Dios que es para bendición y como tenemos, no. Y con ese miedo, no, es que no puedo ser, no puedo estar deseando cosas. Dios nos dijo que no deseáramos cosas. El que quiera amar la vida y ver días buenos. Amén. Cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿qué recibiremos nosotros? Jesús le dijo como aquel que le dijo, ¿quién me puso entre ustedes como partidor? Jesús le dijo eso, no, ¿verdad? Le digo, es cierto les digo que no hay uno que haya dejado todas estas cosas por mí, que no reciba 100 veces más. Esa fue la respuesta de Jesús. Es obvio, aquel no le respondió, sino que porque era eso que quería que el hermano le diera la mitad. Le diría a Pablo, sufre el agravio. Lleva el agravio. Y hay personas, mira, que con sabiduría han hecho así. Oye, lo han querido agredir con algo y bueno, yo no voy a... Y ven que en la situación quedan con más holgura que todos los demás. ¿Por qué? Porque le dieron lugar a Dios. Y Dios obró. Y es obvio el resultado. Porque va a obrar mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos pensar. O en alguna manera llegar a entender. Qué tremendo, ¿no? Porque le dimos lugar a aquel que ojalá le diéramos siempre lugar, en todo. Entonces cuando el Señor nos habla algo, si nosotros le damos lugar, aquello por lo cual el Señor nos reconvenga,
nos reprenda o nos esté instruyendo que es contrario a otro camino que llevaban, amigo, va a venir a tomar lugar. Y cuando venga a tomar lugar, nos vamos a dar cuenta que hay un cambio en nuestra vida. Porque eso tomó lugar. Es así, tomó lugar. Sí, es tremendo, porque mira, en un momento que el Señor le dijo, ¿no has visto cómo está acá delante de mí? Claro, porque Elías era el profeta que le hablaba a Acá. ¿Y cómo estaba acá? Está humillado delante de mí, decía el Señor. Acá era un rey muy malo, ¿o no? Muy malo. El Señor se molestó con Josafat por culpa de Acá. Porque estaba tomando Josafat consejos de Acá. Y el Señor se molestó y envió un profeta para que le hablara a Josafat. Tú eres amigo de mis enemigos. Sí. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Que Acá era un hombre muy malo. Pero andaba humilladito delante de Dios. ¿Por qué él anduvo en un tiempo humilladito delante de Dios? ¿Por qué? Algo pasó. Elías siempre lo estaba reprendiendo. Siempre. Por eso Dios le dijo a Elías, ¿has visto? Y Dios dijo que no haría algo por esa actitud de Acá. Sí, Elías constantemente reprendía a Acá. Pero Acá era un rey muy malo, o sea, no hacía caso a lo que Elías le decía, porque si él hubiese hecho caso, no hubiese sido un rey muy malo. Sería contrario, porque este es un profeta de Dios. Hubiese sido un rey muy bueno. Yo estoy convencido de esto, de que David era un mejor rey por esto. David tenía buenos hombres de Dios alrededor que siempre lo estaban guiando y dirigiendo en los caminos del Señor. Qué importante esto. Siempre lo amonestaban, lo corregían, le decían las cosas. David siempre estaba hablando con hombres de Dios, siempre. Había reyes que la Escritura dice que no visitaban al Señor, no buscaban a los profetas para escuchar el consejo. Hubieron reyes que hasta murieron porque mandaron a preguntar a Baal en vez de preguntarle al Señor. Incluso Eliseo le mandó a decir a un rey y le dijo, ¿acaso no hay Dios en Israel? Tremendo. Porque el lugar para ellos era aquello y hacia allá se van a ir. Hacia allá se van a ir. Si Dios te habla hoy y tú no le das lugar a eso, tú te vas a seguir yendo hacia allá. Y si tú eres guiado por la carne, dice Pablo, morirás. Pero ahora si eres guiado por el Espíritu, vas a hacer morir las obras de la carne. Y vivirás, vivirás. Andarás como un hijo de Dios. Jesús le habla, escucha su voz y le sigue. Jesús le habla, escucha su voz y le sigue. Porque le damos lugar a lo que Él nos dice. Le damos un lugar. Eso es importante. ¿Qué impediría que tú le dieras lugar a algo? No, aquí ya tengo. No, eso. No. A eso uno está arreglando y hay algo. Mira, ella a veces me dice esto, sirve. No, bota eso. Porque no me sirve. Y algunos hacen eso, pero a nivel espiritual. Lo que Dios dice lo desechan. Tienen en poco la palabra del Señor. La menosprecian. Qué terrible es esto. Cuando es un poder para nosotros. Uy, el Señor me dijo esto y yo lo repito y no ha pasado y lo sigo repitiendo. Porque es un poder que Dios me dio. Cuando pase,
Dejo de repetirlo porque ya pasó. Aleluya. Amén. Es así. Cada cosa se va a dejar de repetir cuando ya esté. Cuando ya esté. Hay promesas como la venida del Señor, la vamos a dejar de repetir cuando Él esté. Y si no ha venido, Él viene pronto. Él está cerca. Por eso algunos dicen, guerra siempre han habido todo el tiempo. Y uno dice, no, pero no como ahorita. Porque es esa palabra que uno lee y uno dice, uy, no. Y le da a uno lugar. Amén. No, pero no, eso ya está cerca el Señor. Y algunos tienen algo como pecadores. Cierta persona por allí una vez dijo, no, que el Señor, hablando de un hermano, no, que dijo esto y no se cumplió. Menospreciando la profecía. Porque no le dan lugar a las cosas y ese hermano vivía como que, ay, ya. Y ya. Y es esto, a veces ese hablar la persona piensa que es que uno, ay, ya uno está diciendo cosas que no dice la palabra, no. Es eso vivir, porque lo que Dios dice tiene un lugar en nosotros. Y Dios, un día, 1000 años, sí, pero Él dijo en breve. Para mí es en breve. Amén. Es en breve. Y esa es la finalidad de que Él haya utilizado esa palabra. Es así. Porque dice Pablo que nosotros que estamos en esta habitación, anhelamos por ser revestidos de aquella habitación celestial. Y, y estamos tan angustiados que no queremos ser desvestidos, sino vestidos de aquella. Para que no seamos hallados desnudos, sino vestidos. Pero cuando tú ves el cómo Pablo está diciendo eso, uy, es algo preocupante, ¿cierto? Es algo preocupante. Y ciertamente en la vida de un creyente eso se tiene que dar a ese punto. Porque es muestra de que hay algo que ocupa un lugar en nosotros. Y es que queremos ser perfectos delante de Él. Queremos corregir lo que está mal, acomodar todo y hacerlo bien. Y es algo que hay en nosotros que no puede cambiar. Obvio, está aquí, se va a emanar siempre y siempre vivimos angustiados por eso. Hay una angustia constante. Un cristiano tiene gozo, sí, pero un cristiano se angustia por ser revestido. Porque Él dijo, les prepararé morada. Amén. Él nos prepara a nosotros para que Él pueda morar en nosotros. Él nos prepara esa morada. Nosotros somos la morada. Nosotros somos el templo de Él, donde Él habita. Es así. Por eso dice que Él los tomará, los tomaré a mí mismo. La misma enseñanza se repite una y otra vez. ¿Por qué? Porque Jesús lo único que busca es esto, lugar. Lugar. Amarás al Señor con todo tu corazón. Lugar. Lugar en nosotros. Lugar. ¿Por qué alguien, si Dios lo reprendió por algo, prefiere darle lugar a una molestia en vez de reconocer y dar, no, el Señor lo dijo y le da lugar? Si esto tengo que corregirlo. Oye, qué sabio es esa persona. No estoy diciendo que sea algo fácil. Porque la misma dice que es como un martillo que quebranta la piedra. Todavía le explicaba a ella eso, de que la piedra la quebrantaban, la quebraban para hacerla caber en las esculturas, en las cosas que estaban haciendo. La quebraban y le daban forma para que ella acuñara, pues. Y eso era lo que hacía el martillo, quebrantaba ahí esa piedra y le quitaba pedazos y hacían esas grandes edificaciones. Entonces, es lo que hace la palabra en nosotros, nos quebranta.
Pero qué sabiduría la nuestra, nosotros decir, no, es lo que Él dice, y lo tomo. Y vienen esos pensamientos con otro, con el que nos lo está diciendo, no, 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 no. Cautivo a la obediencia a Cristo. Amén. Ahí realmente estoy utilizando la espada del Espíritu. Ahí realmente me estoy poniendo la coraza de justicia, ¿cierto? Estoy guardando mi corazón para que no se dañe por algo que Él no dice. ¿Por qué darle lugar a algo que me va a dañar? ¿Por qué? Jesús dijo, por nada estéis afanados. Sencillo. No te afanes por nada. Alguien tú ves, no, y tengo que hacerlo, y tengo que hacerlo. Tienes eso ahí, tienes que hacerlo. Déjalo tranquilo que hasta que no lo haga, ese afán, ta, 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 ta. Llega otro que tiene sabiduría y ve que no puede hacer algo y dice, no, yo lo suelto, más tarde veo. Uy, sí, es sabio. Vamos, sí, no, he tenido mucho, déjalo que después el Señor me da sabiduría. Qué bendición, ¿cierto? Poder soltar eso y no darle lugar. Uno lo dice en palabras, no, vamos a despejar la mente y deja. Barre, limpia. Cuando vienes a ver, retomas y haces, y en un momentico, y lo haces. ¡Qué tremendo! ¿Ah? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ahora sí entendemos eso, porque Salomón lo dice. Porque lo que vas a hacer va a emanar de allí. Entonces guárdalo. Del corazón es donde entran todos los pensamientos. Lo que hablamos sale del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Todos esos pensamientos los ponemos allí y hablamos. Hay gente que llegan y llega la mujercita que es la más chismosa del barrio y llega y le dice, mira, ¿sabes que esta dijo esto, esto y esto y esto? Y está el otro ahí, sí lo dijo. Y aquella dijo esto y esto y esto. Y sabe que la otra dijo esto y esto y esto y esto. Sí, sale ese hombre ahí bien bravo a ver a esa persona para que algo pase. No puede ni siquiera pensar en su mente. Pero ¿cómo lo sabes tú? Ah, no me lo dijo la... Ah, sí. ¿Y qué sabemos si es verdad eso? Pero de una vez ponen todo eso en su corazón. Va a pasar algo injusto. ¿Es o no es? Va a pasar algo que no debería pasar. ¿Por qué? Porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Todo, guárdalo. Es así. Si a veces le damos lugar al diablo, digamos que el diablo ponga en nuestro corazón cosas que no son así. Y las tenemos. Y esas cosas siempre van a hacer que nos inclinemos de una manera que no va a salir nada bueno. ¿Se ve? Pero si lo sacamos, vamos a ver que todo va a ser diferente. Por eso dice Pablo que Dios no dejará entrar a los injustos al reino de los cielos. Dice que lleves el agravio, no que agravies a tu hermano. Porque es parte de esto, de no dejar que todas esas cosas cavilen en nosotros, sino sacarlas. Y bueno, sí, bueno, no importa, yo llevo el agravio. Y después vemos que el resultado nos da holgura a nosotros. Porque Dios dará el pago y eso no falla. En tal situación, Dios dará el pago
de su manera que Él juzga rectamente. No es algo que va a producir en nuestro corazón ningún daño, porque no dejamos que esas cosas tuvieran lugar en nosotros. Porque aún a veces decimos, no, el dar el pago, ya tú vas a ver, me la van a pagar. ¿Tú crees que esa persona le haya dado lugar a la ira de Dios? No, no, yo se lo dejo al Señor. Tú vas a ver. ¿Le dieron lugar a la ira de Dios? No. Porque Jesús no juzgaba a nadie, sino que dejaba a todo aquel que juzgaba rectamente. ¿Cierto? Yo no lo juzgo. El que lo juzga es la palabra que yo les he hablado. Amén. Me acuerdo de Moisés y Aarón. No es contra nosotros que ustedes se están levantando. Es contra el Señor. ¿Por qué? Porque esas palabras no eran de ellos. Eran del Señor. Sé que es bueno darle lugar a las cosas, ¿cierto? Vamos a darle lugar a las cosas, lo que el Señor nos dice. Es así. Porque a veces no nos damos cuenta que nos cuestan más las cosas porque no le damos lugar a lo que Él nos dice. No, obvio que nos van a costar más las cosas. Es así. Tan sencillo como eso. Si usted, mire, usted empiezas tú a hablarle a un discípulo nuevo, a hablar la palabra, algo, un hermanito que llegó y siempre está como te manda un mensaje de la palabra y eso, y tú, ta. Cuando vienes a ver cómo andas tú, andas más, ¿verdad? Oye, porque esas cosas van tomando lugar. Van tomando lugar. Y se cumple lo que la misma palabra dice, de esa abundancia va a hablar la boca. ¿Sabes? De esa abundancia va a hablar, se va a expresar. Es así. O sea, está lleno. La misma escritura lo dice. Más ser lleno del Espíritu Santo, hablando entre ustedes. O sea, ¿cómo nos llenamos de eso que recibimos? ¿Sabes? De eso que recibimos. Ay, pero yo hablo con la hermana y no me lleno. Claro, porque la hermana te habla de cómo está fulanita, la otra y la otra y la otra, y claro que no te va a llenar. Pero si la hermana te dice, mira lo que el Señor dice, mira lo que el Señor está hablando y mira lo que pasó, y se van por allí y empieza un tema, uy, cuando viene a ver está espiritual, ¿cierto? Está espiritual. ¿Por qué? Porque le está dando lugar a esas cosas. Esas cosas están viniendo y están ocupando lugar. Están tomando lugar en ti. Estás siendo lleno de cosas que realmente Dios quiere. Entonces vas a ser lleno del Espíritu. Es así. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por los hermanos. Gracias por el privilegio que nos das de haberla compartido. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a ir adelante, ayúdanos a crecer, a avanzar, a no desmayar. Danos gracia y favor para vivir. Danos de tu espíritu, Señor. Bendice a cada hermano, Señor. Guíalo, dirígelo. Sé tú en ellos, Señor. Sé tú en nosotros. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.